un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Se declara una enamorada de la botánica. En un mundo en que la biodiversidad está amenazada, la bióloga y ecóloga chilena Javiera Chinga trabaja por la conservación de la flora nativa. Además, desde la academia busca acercar el conocimiento científico a la comunidad para proteger el medio ambiente. En Ciencia con ellas conocemos historias de mujeres que la rompen en distintas áreas del conocimiento y hoy conversamos con Javiera Chinga. Javiera, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Emilia, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros hoy día para contarnos un poco más de tu historia, de tu trayectoria, de tu experiencia. En el caso de la biología, uno se puede imaginar que la fascinación por la naturaleza, ¿no? Por el entorno, nace en algún momento cuando uno es muy joven. ¿Cómo fue para ti? Mira, yo curiosamente cuando joven tanta acceso a la naturaleza no tuve. Tuve la fortuna, eso sí, de tener una casa con un antejardín. Y el antejardín tenía plantas. Ninguna nativa, claramente. No era como tan famoso en esa época. Claro. Pero sí tuve un antejardín con plantas. Y aparte de eso, yo iba mucho a veranear al Tao y ahí conocí los ecosistemas más de la costa, pero lamentablemente conocí los bosques de eucalipto, de pino, etcétera. Entonces mi experiencia cuando joven es como de típica santiaguina que no tuvo contacto real con nuestros ecosistemas nativos y con la flora nativa, en verdad. Yo llegué a conocer la flora nativa recién en la universidad, cuando yo entré a estudiar biología a la Universidad de Chile. El primer semestre se enseñaba botánica y ahí me enamoré. Fue como un amor a primera vista. Pero curiosamente no soy del grupo de gente que ya venía enamorado. O sea, yo antes conocía puras plantas exóticas. Claro. Y es cierto eso, la experiencia santiaguina, sobre todo en relación a la flora nativa, es distante totalmente. Ahora, ¿cómo entonces llegas o qué es lo que te vincula hacia la biología? ¿Qué es lo que te vincula también hacia la ciencia y a decir, este es el camino que quiero seguir? Bueno, de hecho, yo no estaba tan segura al inicio de biología. A mí me llamó la atención de que la carrera de biología en la Chile en esos tiempos, no sé si será igual, era una licenciatura en ciencias básicas con la mención en biología. Entonces tú hacías matemática con los matemáticos, física con los físicos. Entonces me daba la opción de explorar la ciencia en formato amplio, esa era mi idea. No sabía yo que en primer semestre me iba a enamorar inmediatamente de la botánica y que efectivamente iba a terminar siendo bióloga. Pero esa era mi idea. Mi idea siempre, o sea, yo me metí en una carrera de ciencias por toda esta idea más de cómo entender el mundo. Encontraba que eran muy interesantes las preguntas que salían de la ciencia en general. Preguntas que muchas veces a mí no se me hubiera ocurrido preguntar. Entonces tenía mucha curiosidad al respecto y por eso elegí esta carrera que me parecía, claro, principalmente biología, pero no perdía el contacto con las otras áreas de la ciencia. O sea, tu curiosidad era amplia y tuviste de alguna manera la fortuna de encontrarte en primera instancia con la botánica. Ahí, en ese momento, ¿qué es lo que tú dices? Esto es algo que quiero estudiar, esto es algo que necesito conocer más. ¿Cómo es que no tengo este vínculo desde antes? ¿Qué es lo que hace esa vuelta? Yo creo que todas las personas, aunque a los santiaguinos se nos mire mal, pensando que somos gente que tenemos cero contacto con la naturaleza, porque tenemos cero contacto con la naturaleza nativa, pero igual tenemos contacto con otros seres vivos, de otras formas. Mi antejardín, aunque tenía puras exóticas, tenía harta diversidad de exóticas. Aparte, uno tiene relación con mascotas, con animales, y a mí yo creo que siempre me fascinó esa idea de la profunda diferencia en las formas de vida, de poder interactuar con algo que es tan como fundamentalmente distinto a uno mismo. Entonces yo creo que por eso me fui por la parte de biología, en verdad, y me enamoré de las plantas porque, claro, el ramo de botánica era un ramo muy completo, que tenía de todo, era como desde perspectiva evolutiva, entonces pasaba mucha biodiversidad. Entonces los distintos tipos de plantas, todos los distintos grupos de plantas en su historia evolutiva, etcétera.
Y yo encontraba que era maravilloso dedicarse a estudiar criaturas tan distintas de uno. Eso fue lo primero que pensé, de hecho. Oye, pero ahí hay algo que es súper interesante también, o sea, estamos conviviendo de alguna manera, algunos más que otros, con distintas especies, pero poco sabemos sobre ellas. Y además poco sabemos cómo es que nos relacionamos todo el tiempo porque somos ecosistemas. ¿En qué momento eso a ti te dice, ok, esto no es solamente algo que yo tengo que aprender y que quiero trabajar en mi vida profesional, sino que creo que otros también tienen que saberlo? Sí, mira, yo creo que eso pasó ya en el doctorado. O sea, yo terminé el pregrado en la Chile y yo me metí al tiro a hacer el doctorado en la Católica. Y ahí yo seguí mi línea más de ecología de plantas y estando ahí y haciendo muchos terrenos en un laboratorio de ecología de plantas, viendo diversos ecosistemas, etcétera, yo creo que es inevitable hoy en día ir a un ecosistema nativo y no pensar en los riesgos que lo acechan, por así decirlo. Y es súper complejo porque uno, o al menos yo, uno igual termina teniendo una relación emocional con su objeto de estudio. O sea, es imposible no tenerla. Estás tantos años viéndola, estudiándola, observándola, etcétera. Y llegar a preguntarte, pucha, ¿y después de este estudio qué pasará? ¿Esta población desaparecerá? ¿Seguirá estando ahí o no? Yo creo que es un cuestionamiento que muchos biólogos de terreno, muchos ecólogos alguna vez nos hemos hecho. Decir, qué lindo aprender de esta especie, pero ¿qué va a pasar después del estudio? ¿Qué pasa después del estudio con esas poblaciones? Claro. Entonces ahí empezó un poco mi idea de que, bueno, ¿cómo puedo hacer yo también, no solo para aportar al entendimiento de la flora nativa, sino para también transmitir este conocimiento a la gente, vincularlos de alguna manera y así aportar a la conservación? Javiera, es súper interesante porque va más allá en el fondo de la labor de investigación académica, ¿no? Sino que hay un compromiso con algo que de alguna forma nos impacta a todos y a todas. Es relevante también el tema de la flora nativa y de cuánto desconocemos sobre eso. ¿De qué manera se acerca ese conocimiento a las personas? Mira, es una gran pregunta, en verdad. Es súper complejo y yo tuve que tomar una decisión al menos. Cuando yo tuve esto, lo primero que a uno le genera es como una especie como de angustia, ¿no? Decir, bueno, ya, una cosa es como saber que está ocurriendo esta situación que pone en peligro a nuestras especies, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo como persona única, etcétera. Entonces yo no solo quería entregar como información para que la gente estuviera como igual de angustiada que yo, sino que yo quería entregarlo como con un mensaje un poquito más esperanzador, por así decirlo. Y de ahí, con mi compañero, que es Benito Rosende, fundamos Propaganativas. Y Propaganativas tiene, nuestra gran misión es promover el conocimiento, uso y valoración de la flora nativa, pero sobre todo en ambientes urbanos. ¿Y por qué? Te preguntarás tú. Porque es una solución que todos tenemos a mano. O sea, yo como persona no puedo plantar un bosque yo sola, pero sí puedo elegir qué pongo en mi jardín y, ojo, qué pongo en mi balcón. Y puedo elegir informarme sobre qué impacto tienen esas decisiones en los ecosistemas que están alrededor de la ciudad. Entonces, no es solo enseñar flora nativa, y de hecho no es solo enseñar propagación de flora nativa, sino que es unirlas para divulgar sobre la flora nativa, su importancia, y junto con una posible solución de acción, como empoderar a la gente para que las personas no se sientan solo como angustiadas con la pérdida de biodiversidad, sino que se sientan empoderadas de hay algo que yo puedo hacer respecto a eso. Esa es como la misión. Javiera, es interesante la mirada porque de alguna manera permite que se entienda que la ciencia no se hace solamente desde la academia, no se hace solamente desde los laboratorios, como hay de pronto una imagen muy instalada o muy estereotipada de lo que se hace desde la ciencia, desde la biología, en fin, sino que hay una oportunidad
por una parte, de trabajar desde el terreno, que puede ser súper interesante para la gente que es curiosa, que es exploradora, yo pienso en los niños y niñas sobre todo, pero que además te permite vincularte con otras personas, más allá de que la ciencia pueda ser, o que uno se imagina que es un lugar muy encerrado, ¿no? También se puede divulgar y se puede enseñar para que lo hagas en tu propia casa. ¿Cómo es para ti esa experiencia? Sí, en verdad para mí siempre ha sido una experiencia súper enriquecedora, sobre todo porque yo la verdad debo reconocer que soy una ignorante en el ámbito de educación ambiental, soy como... Porque yo todo esto lo improvisé, y con Benito lo improvisamos. Ninguno sabemos mucho de educación ni nada, en verdad. Entonces yo la verdad sentía que yo no sabía mucho cómo generar un contenido, ponte tú, teórico, o un discurso que llegara a la gente educativamente hablando. Claro. Pero sí conocía mi propia experiencia y sabía el poder que la experiencia tenía. Entonces la gran mayoría de las iniciativas y los talleres que hacemos en Propaganativa siempre son teórico-prácticos. Y ahí tú te das cuenta de que hay una suerte de conocimiento que es solo de la experiencia. Hay preguntas que solo te nacen de la experiencia. Por ejemplo, es muy común, no sé, los niños se impresionan mucho con la diversidad de semillas. Y se impresionan aún más al entender que la semilla está viva. Porque está esta idea de que la semilla es como un pendrive, ¿cierto? Claro. Como un transporte de información. Entonces, como un pendrive que, tal como enchufáis el pendrive de la computadora y accede a la información que está dentro, tú plantas la semilla y sale la información y ahí sale la planta, ¿cierto? Sí. Pero no, pues al ver la diversidad de semillas, se empieza a preguntar, oye, ¿por qué son distintas? ¿Por qué una es más dura que otra? Y ahí tú tienes que llegar inevitablemente, bueno, ¿y qué hay adentro? Y adentro hay un embrión. Y ahí tú dices que está vivo, pero está dormido. Y tener la concepción de que algo está vivo, algo que tú sabes que dura muchísimo tiempo, que porque puede estar cientos de años durmiente, está vivo, causa mucha impresión. Y eso yo creo que, al menos para mí, es fundamental en esta experiencia, que es tratar de evocar esa emoción. Porque al final lo que nosotros, a los seres humanos, yo soy una convencida que una de las cosas que más nos mueve es la emoción. Entonces generar ese lazo con una semilla, para mí yo creo que ya es un gran logro. Piensa que hay gente que le cuesta conectar con una planta, que es más o menos obvio que está viva, entonces lograr que alguien conecte con una semilla, es como mi mayor triunfo, es como... que vean como la belleza de las semillas, mi mayor triunfo. Estamos conversando con Javiera Chinga, hablando de su trabajo en la conservación de la flora nativa. Javiera, lo que además desprendo también de tus palabras, de tu interés, de tu curiosidad, es que para esto se hace bien necesario el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo interdisciplinario, el conectar con otros que con la misma pasión a lo mejor se conectan en estos ecosistemas, tú desde las plantas, otro desde los bichitos, otro desde las construcciones, qué sé yo. O sea, hay mucho acá que puede conversar. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Sí, efectivamente. Bueno, yo ahora actualmente mi línea de investigación igual la trabajo multidisciplinariamente con equipos de sociólogos, etcétera, donde también buscamos entender un poco cómo las personas se relacionan con la naturaleza en las ciudades, lo cual es fundamental porque obviamente, sobre todo en una ciudad tan grande como Santiago, todos tenemos distintas motivaciones, ¿no? Y la relación con la naturaleza no tiene por qué ser solo una. Por ejemplo, alguien podría escucharme a mí hablar de lo hermosas que son las semillas y decir, ¡oh, qué hippie! Por ejemplo. Pero si tú le hablas de las plantas nativas y ponte tú a nivel de ecosistema, el rol que cumplen, cómo eso puede ayudar a prevenir desastres, ahí la agarras como por otro lado. Entonces, al final, el tener... yo creo que la mirada multidisciplinaria y trabajar con grupos multidisciplinarios no solo a nivel de expertos, sino que ir a la calle a preguntarle a las personas. Yo hice un montón de encuestas en áreas verdes, por ejemplo. Ir a la calle a preguntarle a las personas cuáles son sus motivaciones, qué opina de las plantas, qué opina de las áreas verdes, cuáles son los beneficios que le otorgan, etcétera. Te hace darte cuenta que la relación con la naturaleza no es una, sino que son múltiples relaciones con la naturaleza. Y eso es fundamental a la hora de que nosotros pensemos las ciudades como áreas en donde la naturaleza o las áreas verdes que nosotros pongamos entreguen los beneficios que los ciudadanos requieren.
Entonces, esta multiplicidad de relaciones con la naturaleza, la que idealmente la ciudad debería potenciar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más enriquecedor, darse cuenta que no es solo una conexión, no es solo una mirada de la naturaleza, todos podemos tener distintos discursos, pero eso no quita que es una conexión con la naturaleza y que hay que entenderla y respetarla y escucharnos entre nosotros. Javiera, hacemos harto esta pregunta, sobre todo en campos que son prioritariamente, digamos, más masculinizados, como la física, la matemática. En la biología hay un poco más de diversidad, eso es cierto, pero de todas maneras, en la ciencia, llegar hasta ciertos lugares para las mujeres ha sido históricamente más complejo. Por un lado, ¿cómo ha sido ese camino para ti? Pero por otro, ¿por qué motivarías a las niñas hoy día curiosas a seguir un camino como este? Bueno, a mí ese tema me toca particularmente porque yo en el doctorado fui representante de los doctorados de la Universidad Católica e hicimos un levantamiento sobre el tema de género a nivel de universidad. Y curiosamente, Ciencias Biológicas era uno de los lugares que tenía como más, entre comillas, denuncias de irregularidades, por así decirlo, donde tú te das cuenta que al final hay un gran peso que uno tiene como mujer científica que es como cultural. Tiene que ver con mujeres que en el doctorado sienten que están todo el rato siendo miradas menos por sus pares, por ejemplo. Y en el caso al menos de la Universidad Católica, que es la única donde yo saqué datos, hay un fuerte punto de que al menos ahí la gran deserción ocurre después del doctorado. Entonces tenemos muchas mujeres interesadas en la ciencia y que se meten a carreras científicas y que llegan a hacer un doctorado, pero después del doctorado no sigue. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Que eso tenía que ver con que hay un fuerte refuerzo negativo a la maternidad durante el doctorado. O sea, no te vayas a embarazar mientras estás haciendo el doctorado. No, porque eso es como una condena, o sea, nunca vas a terminar, por ejemplo. Casos de estudiantes que de hecho decían literalmente que sus tutores decían que las mujeres con el embarazo se arruinaban para la ciencia porque dejaban de pensar. O sea, comentarios así de fuertes que en un momento tan frágil como cuando uno está embarazada, obviamente te van a llegar. Entonces lo que nosotros encontramos en ese caso, al menos en el que yo estuve estudiando, fue que la mayor deserción ocurre a nivel de doctorado. Y tiene que ver por este discurso de que ya, si después del doctorado te vas a perfilar en una carrera científica altamente competitiva, casi como que tienes que elegir entre la academia o tener familia. Y hay muchas mujeres que yo conozco que al final se fueron porque dicen, no, yo me sincero y realmente quiero tener familia. Y si me estás diciendo que no son compatibles y me obligas a elegir, elijo la familia. Entonces yo creo que ahí hay una carga cultural, por así decirlo. Sí. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero ahora viene la parte como de esperanza, por así decirlo, de ¿qué le diría yo a las niñas que quieren estudiar ciencia? Que sí, que es un lugar difícil, pero que al menos en mi experiencia uno puede encontrar redes maravillosas de mujeres por lo mismo. Porque como todas hemos estado ahí, todas hemos visto a una compañera sufrir, todas hemos visto a una compañera estar a punto de rendirse y somos las primeras que estamos ahí para decir, amiga, no te rindas. Vamos que se puede, no tienes por qué hacer esto sola, estamos muy dispuestas a colaborar. Entonces hay un espacio de contención, de todas maneras. No es que sea como blanco o negro, no es como que sea un mal lugar para la mujer o un buen lugar. Es muy dura la cultura científica con la mujer, pero las mujeres que estamos haciendo ciencias, yo siento que cada vez estamos más unidas en generar estos círculos de contención y apoyo entre nosotras. Entonces, toda aquella que esté estudiando ahora, actualmente, o que esté pensando en meterse, si de verdad les gusta esto, tengan por seguridad de que si bien no va a ser fácil, sí van a encontrar círculos de mujeres dispuestas a ayudarlas y apoyarlas en este proceso. Interesantísima conversación con Javiera Chinga, profesora asistente de la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor, investigadora asociada además del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES y cofundadora de Propaga Nativas, para que también busquen ese trabajo de Javiera. Javiera, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.
Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.